abran, tengan abierto el R Commander antes de, para que así abran el R. Yo les voy a compartir escritorio para que lo vayamos cargando. Lo vamos a dejar cargado y vamos a comenzar para no perder el hilo. El R Commander. Cuando ustedes lo abren, ¿se les abre automáticamente el R Commander? ¿O lo tienen que cargar como yo, encargar paquete? ¿O se les abre automáticamente? ¿Lo pudieron, lo pudieron abrir? Mientras se les abre, abran la materia y vamos a hacer los ejemplos que están en la materia. El ejemplo desarrollado, cierto, paso a paso. En la plataforma virtual, chiquillos, les dejé las bases de datos ahí tanto para los modelos probabilísticos como para estadística 2. Les dejé en la pestaña clases, ahí, bajo el video de la clase de ayer, aparecen los ejemplos que vamos a trabajar hoy día. La base de ejemplo 1 y la base del ejemplo 2. ¿Ya? Entonces esas las pueden descargar y las guardan en su carpeta de clase en el escritorio donde ustedes la van a, ¿cierto? La van a trabajar. Entonces, vamos a ver paso a paso el desarrollo, ¿cierto?, de la materia. Entonces, en el ejemplo 1, dice, en el proceso de producción de una planta fabril, dos máquinas producen las piezas que seguirán su proceso en una única dirección, por lo que es necesario que las velocidades de producción de estas máquinas sean similares. A efectos de verificar esto, se registraron los tiempos de producción de una pieza en las dos máquinas, obteniéndose los siguientes resultados en minutos. Entonces, acá, ¿cierto? Nos preguntan, nos dan los datos y nos dicen, ¿puede asegurar que los tiempos medios difieren entre las dos máquinas al 5% de significación? Entonces ahí debemos plantear los pasos, ¿cierto? Entonces recordar los pasos para plantear una prueba de hipótesis. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a instalarla, abrir la pizarra mientras. Para ir haciendo en la pizarra el paso a paso. Entonces, vamos a... ¿Qué es lo que nos están preguntando acá? O sea, ¿qué debemos plantear según el planteamiento de las hipótesis? ¿Qué es lo que nosotros debemos plantear acá? ¿Cierto? En el ejemplo 1, ¿cierto? Se debe plantear primeramente la hipótesis,
¿cierto? H0 versus H1. O sea, la hipótesis de interés, el investigador lo que quiere plantear acá, ¿cierto? En H1, es que la media de los tiempos difieren entre las dos máquinas. O sea, nos están preguntando, ¿cierto?, si estadísticamente son diferentes las máquinas en el tiempo de producción. En el tiempo, ¿cierto?, de la máquina 1 es estadísticamente diferente a la media del tiempo de la máquina 2. Y en el H0, ¿cierto?, la media del tiempo de la máquina 1 es igual, ¿cierto? O sea, lo contrario a H1, ¿cierto? A la media del tiempo de la máquina 2. Planteamos la hipótesis, nos están preguntando si existe diferencia, ¿cierto? Y nos dicen que de acuerdo a un nivel de significancia. ¿Cuánto es el nivel de significancia que nos están pidiendo probar esta hipótesis, chiquillos? ¿Al cuánto por ciento de significancia? Según el ejemplo, de 5%. de 5%. Entonces también lo debemos plantear, ¿cierto? Ahí lo tenemos que colocar. Entonces nos dice que con un nivel de significancia, ¿cierto? Del 5%. Del 5%, ¿cierto? De significancia. Entonces, por tanto, teniendo ya el nivel de significancia, ¿cierto? Los datos los podemos tener a través de los estadísticos descriptivos y nos preguntan, ¿cierto? El tamaño de muestra 1. ¿Cuánto es el tamaño de muestra 1? El tamaño de muestra 1, el tamaño de muestra 2. ¿Cuánto sería el tamaño de muestra 1 y el tamaño de muestra 2 de nuestros datos? 4. 4, muy bien, ¿cierto? Tenemos que es 4. Y tenemos también, ¿cierto?, los promedios muestrales, el promedio muestral 1, el promedio muestral 2 y también la desviación estándar 1, la desviación estándar de la muestra y la desviación estándar 2. Y esos datos los podemos tener ¿de dónde? De los estadísticos descriptivos. Podemos inmediatamente, ¿cierto?, tenerlos a través del R. Entonces, ahí nosotros, ¿cierto?, teniendo el ejercicio, ya teniendo la base descargada, nosotros la tenemos guardada, ¿cierto? Y guardaron la base de la base 1, base ejemplo 1. Entonces, en una base de datos, chiquillos, cuando uno quiera, ¿cierto?, comparar estas medias, ustedes ven que se les entregó una tabla, ¿cierto?, totalmente desorganizada en cuanto en cuanto a llevarlo propiamente tal a una base de datos. Entonces, acá en sí lo que yo les decía ayer, lo que nosotros queremos trabajar y probar hipótesis de comparación de grupos es en relación a una quanti y una quali, una variable cuantitativa y una variable cualitativa. O sea, queremos comparar, ¿cierto?, la variable cuantitativa según la variable cualitativa. Y esta variable cualitativa ¿cierto?, en esta comparación de dos medias para muestras independientes, entonces acá nosotros decimos que esas medias, esos grupos, ¿cierto?, tienen dos niveles, solamente dos niveles en esta primera parte. Entonces, para trabajar con el test paramétrico.
Entonces, para verificar supuestos, ¿cierto? Y nos dicen ahí, nos dan nuestros datos y para ordenarlos, si nosotros abrimos la base, ¿cierto? La base que ustedes descargaron, ustedes la abren, es totalmente, ¿cierto? Al traspasarla, totalmente distinta a como está, ¿cierto? En sí en el ejemplo. ¿Por qué? Porque en la primera, cuando uno analiza, ¿cierto? La comparación de medias mediante un software estadístico, es que la variable cuantitativa va en una columna, que en este caso sería el tiempo, ¿cierto? Los tiempos en minutos de producción, y en la segunda columna va la variable cualitativa. Y en este caso la variable cualitativa es el tipo de máquina, o sea, la máquina 1 y la máquina 2. Y ahí están los tiempos de producción según los tipos de máquina. Si nosotros ingresáramos la base de datos, ¿cierto? Como está planteado en el ejemplo, de esa forma no llegamos a ningún resultado, sino que esa información nosotros debemos traspasarla, ¿cierto? De esta forma a una base de datos. Entonces, por tanto, de esa forma para que así, ¿cierto? Los programas estadísticos puedan analizarlo, ¿cierto? Rápidamente y lo que nosotros podamos hacer, ¿cierto? Y cuando ustedes también tengan sus datos a través de un proceso, ¿cierto? De un procedimiento muestral, de muestreo, ustedes vayan a obtener su información y necesiten comparar grupos, de esa forma ustedes los tienen que ir ingresando. Entonces, cuando ustedes ingresan su base de datos, se van a ir dando cuenta, ¿cierto? De lo que deben hacer, de lo que requieren hacer en su proyecto, ¿cierto? Investigativo. Entonces, teniendo, ¿cierto? Abierta la base, ustedes la pueden guardar para luego, ¿la guardaron? Para ir a la par, para que no se me queden atrás. ¿Guardaron este ejemplo, esta base de datos en el escritorio o en su equipo? Ahí le colocan archivo, guardar como, ahí lo guardan, ¿cierto? Yo lo tengo guardado en la carpeta de ustedes. Ustedes le pueden colocar ahí su carpeta, ¿cierto? Y le colocan guardar. Y me dice, ¿desea reemplazarlo? Sí. Y ahí, ¿cierto? Queda guardado en una carpeta específica para que después, ¿cierto? No se les pierda. Cuando el R lo quiera llamar, ustedes ya, ¿cierto? Lo tengan ahí listo para analizarlo. Entonces, el R Commander. ¿Lo pudieron abrir el R Commander, chiquillos? ¿Lo espero? ¿Hay alguien que no haya podido? Que me diga que no le ha cargado todavía. ¿Nadie? ¿Todos están a la par? Ya. Entonces, para abrir la base de datos, ¿dónde nos vamos nosotros? A datos, ¿cierto? Datos. Nos vamos a importar datos y le decimos que desde un archivo de Excel. Desde un archivo de Excel. Ahí al introducir el nombre del conjunto de datos, ¿cierto? Nosotros le colocamos cualquier nombre. Le podemos cambiar, ¿cierto? Ahí colocar el nombre máquinas, pero le podemos dejar por ese nombre por defecto y ahí le colocamos aceptar. Y nos pregunta, nos lleva dónde está guardada esa base que nosotros queremos analizar, ¿cierto? Y ahí cuando nosotros la buscamos en nuestro PC, ¿cierto? Ahí pinchamos base máquinas y colocamos abrir
Y ahí el R la reconoce, la abrió, nos dice que leyó la base de datos, ¿cierto? Aquí en el script y aquí en la salida nos dice que leyó la base de datos donde nosotros teníamos guardada esta base de datos. Y también, ¿cierto? Aparece acá con letras azules, en el conjunto de datos aparece que lo leyó, el nombre que nosotros le pusimos, ¿cierto? Y que está leído. Y si no le creemos, nos vamos a visualizar el conjunto de datos y ahí vemos que están los datos ingresados, ¿cierto? Los 4 datos, los 4 tiempos de la máquina 1 y los 4 tiempos de la máquina 2. Entonces, ahí, ¿cierto? Nos vamos ahora a calcular los estadísticos descriptivos, ¿cierto? Lo podemos hacer acá también. Estadísticos, resúmenes, resúmenes numéricos, y ahí, ¿cierto? Nos dice la variable tiempo y marcamos resumir por grupos y ahí según la máquina, ¿cierto? El promedio que nos entregue según el tipo de máquina, le colocamos aceptar y ahí le colocamos estadísticos, ¿cierto? Que nos entregue, estamos buscando el promedio y estamos buscando la desviación estándar. O sea, esos dos estadísticos descriptivos solamente estamos buscando, ¿cierto? Y le colocamos aceptar y nos entrega, ¿cierto? El promedio de la máquina 1, el promedio muestral de la máquina 2 y nos entrega, ¿cierto? La desviación estándar de la máquina 1, la desviación estándar de la máquina 2, ¿ya? Entonces ahí colocamos el promedio, ¿cierto? Que sería el promedio de la máquina 1, 6,05 y 6,20. 6,05, ¿cierto? Y 6,20 de la máquina 1 y de la máquina 2. Y la desviación estándar, ¿cierto? De la máquina 1 dice que es de 0,238, vamos a colocarle los tres primeros, 0,238 y 0,408. 0,238 y 0,408 la desviación estándar de los tiempos de la máquina 2. Entonces, por tanto, teniendo nuestros datos, ¿cierto? Nosotros debemos comprobar ahora si efectivamente vamos a ocupar el test estadístico TD-Student para que es el test paramétrico, si se cumplen los supuestos, ¿cierto? Entonces vamos a verificar si se cumplen los supuestos. Entonces nos vamos a desarrollar, ¿cierto? Vamos a abrir hartas páginas de la pizarra para que vamos a dejar abiertas estas páginas. Lo que no vayan entendiendo, chiquillos, ustedes me van diciendo, ¿ya? Entonces, ahí. Entonces vamos a comprobar ahora los supuestos, ¿ya? Verificar la verificación, ¿cierto? Verificación de supuestos, ¿cierto? Para utilizar el estadístico TD-Student. Para utilizar, ¿cierto? El estadístico TD-Student, el test TD-Student, para muestras independientes. Para muestras independientes.
Entonces, por tanto, vamos a verificar normalidad. Entonces, el primer supuesto, ¿cierto? Vamos a verificar el supuesto de normalidad. Y el supuesto de normalidad nos indica, ¿cierto?, que debemos plantear dos hipótesis. Dos hipótesis. La primera, ¿cierto? La primera, H0 versus H1, para el primer grupo. Entonces, en este caso, el primer grupo, chiquillos, es la máquina. Entonces, acá debemos ver, ¿cierto?, los datos de la máquina 1. ¿Pero qué datos son? Eso depende de la variable, ¿cierto? La variable de respuesta, que en este caso es la variable cuantitativa, que son los tiempos de producción, ¿ya? Entonces, por tanto, ¿cierto?, el tiempo H0 sería que el tiempo de producción, en máquina 1, se distribuye normal. Se distribuye normal. Versus H1, que el tiempo de producción en máquina 1 no se distribuye normal. No se distribuye normal. Entonces, por tanto, vamos a dejar planteada, ¿cierto?, inmediatamente la segunda hipótesis. Vamos a dejar, ¿cierto?, acá el espacio para poder, ¿cierto?, desarrollar el test estadístico de normalidad. Nos vamos a ir a esta página para anotar la segunda hipótesis. Entonces, la segunda hipótesis, ¿cuál sería? ¿Me van siguiendo o no? ¿Cuál sería la segunda hipótesis? Si ya la primera de la normalidad es que el tiempo de producción en máquina 1 se distribuye normal. ¿Cuál sería la segunda hipótesis correspondiente al otro grupo, chiquillos? ¿Cuál sería? No importa que se equivoquen. ¿Qué tendríamos que colocar en la segunda hipótesis planteada de normalidad? Ahora tenemos que ver en la otra máquina, ¿cierto?, el tiempo de producción en máquina 2. Entonces, por tanto, ahí el tiempo de producción, en máquina 2 se distribuye normal. Se distribuye normal. Versus H1, ¿cierto?, que el tiempo de producción en máquina 2 no se distribuye normal. Entonces, ¿cierto?, tenemos que verificar con el test estadístico correspondiente de normalidad. Entonces, el test estadístico correspondiente de normalidad, ¿cierto? ¿Cuál es el test estadístico de normalidad? Hay que ver el tamaño de muestra para ambos grupos. Entonces, el tamaño de muestra para ambos grupos, ¿cierto?, dijimos que era 4, para la máquina 1 como para la máquina 2. Entonces, es pequeño, ¿cierto? O sea, menor que 50. Por tanto, el test que nos va a verificar normalidad es el test de Shapiro-Wilk. Entonces, nos vamos, ¿cierto?, a verificar la normalidad para poder completar, ¿cierto?, y verificar la primera y la segunda, el segundo grupo. Entonces, para ello, ¿cierto?, seguimos acá en el R-Commander,
y nos vamos a verificar, a encontrar estos test estadísticos de normalidad. Entonces, marcamos acá, nos vamos a estadísticos, nos vamos a resúmenes, ¿ya? Y nos vamos a donde dice test de normalidad, test de normalidad. Entonces ahí marcamos, ¿cierto? La variable en sí, que es la variable cuantitativa, por defecto está marcada, es el tiempo. Y nosotros lo queremos ver por grupo. Entonces aquí marcamos donde dice test por grupos. Entonces ahí el grupo es la máquina, que tiene los dos niveles. Y ahí colocamos aceptar y nos marca que ahora el test lo va a calcular por grupo. Entonces, por tanto, acá el test de normalidad, ¿cierto? Marcamos que es el test de Shapiro-Wilk, que es el primero que tiene el R por defecto. No lo desmarcamos, lo mantenemos, ¿cierto? Porque ese es el test que vamos a ocupar y colocamos aceptar. Ahí colocamos aceptar. Entonces nos entrega, vemos en la salida acá del programa los resultados, ¿cierto? De los estadísticos. Entonces, por tanto, vemos acá, ¿cierto? Subimos un poquito y nos entrega los resultados. De la máquina 1, nos entrega, dice, se muestra acá el test de normalidad de Shapiro-Wilk. Ya, ese test de normalidad de Shapiro-Wilk nos da un estadístico de 0,91099. Ese es el valor del estadístico, ¿ya? 0,91099. Entonces vamos a anotarlo. Vamos a anotarlo. Entonces acá vamos a escribir el test del estadístico de Shapiro-Wilk. Le vamos a colocar el estadístico W, ¿cierto? Es igual de Wilk, le vamos a colocar igual a 0,91, no me acuerdo cuánto era, 0,91099, 0,91, ¿cierto? 0,99. Y vamos a encontrar, para decidir, ¿cierto?, sobre ese supuesto de normalidad, encontrar el valor P. Encontrar el valor P. ¿Y el valor P de quién? Del estadístico de Shapiro-Wilk. Aquí le vamos a colocar, ¿cierto?, el Wilk, la abreviatura, ¿cierto?, del Wilk. Le pueden colocar ustedes también SH, W, para abreviarlo. Da lo mismo. Lo que acá, ¿cierto?, debe especificarse en sí es que es el valor P del estadístico correspondiente a normalidad. Entonces, ¿dónde encontramos este valor P? Donde dice P-value, que es el valor P, el P-valor. Entonces, el valor P de este estadístico de normalidad es la probabilidad, ¿cierto?, de 0,4877. 0,4877. Ese valor P, ¿cierto?, nosotros vemos que es alto, o sea, es mayor que el 5% de significancia que nosotros estábamos trabajando, ¿cierto? Es mayor a 0,05. Por tanto, ¿qué decisión se debe tomar con un valor P mayor a 0,05, chiquillos? ¿Qué decisión se debe tomar? ¿Se debe rechazar o no rechazar H0 con un valor P mayor a 0,05? ¿Qué se debe hacer ahí? Que siguiendo la misma lógica de la... No se rechaza. Muy bien, muy bien. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto?, no se rechaza H0. Entonces, al no rechazar H0, ¿y qué es lo que nos dice H0? Nos vamos, ¿cierto?, a ver qué nos dice H0. Nos dice que el tiempo de producción en máquina 1 se distribuye normal.
por tanto se nos cumple el supuesto para el primer grupo. Entonces ahí se nos cumple, ¿cierto? El supuesto para el primer grupo. Entonces, por tanto, ¿cierto? Por tanto, el tiempo de producción, por tanto, ¿cierto? El tiempo de producción en máquina 1 se distribuye normal. Se distribuye normal. Vamos a verificar ahora para el otro grupo, para la máquina 2. Entonces, vamos a ver si se cumple, ¿cierto? Si la máquina 2 también se distribuye normal. Vamos a ver qué nos dice Shapiro-Wilk. Vamos a ver qué nos entregó. Nos entrega un estadístico, el valor del estadístico, ¿cierto? Acá nos entrega la máquina 2, el test de Shapiro para la máquina 2, y nos entrega que el estadístico nos da un valor de 0,84399. 0,84399. Vamos a hacerlo en la pizarra siguiente. Ahí. Entonces, 0,84399. A partir de este estadístico, ¿cierto? Se calculó un valor P del estadístico de Shapiro-Wilk para el segundo grupo, para la máquina 2. Y ese valor P, ¿cierto? Nos lo entrega el R, y el R Commander nos dice que el valor P de la máquina 2 del test de Shapiro-Wilk es de 0,2073. Entonces acá, ¿cierto? Lo encontramos el P valor, que es 0,2073. Entonces, 0,2073 esa probabilidad, ¿cierto? De lo observado más extremo, basándose en el supuesto que H0 es verdadera, ¿cierto? Entonces, por tanto, ese valor P también es mayor que 0,05, que el nivel de significancia. Por tanto, ¿cierto? Aquí también ocurre que no se rechaza, ¿cierto? H0. No se rechaza H0. Entonces, por tanto, al no rechazar H0, ¿qué es lo que nos indica acá? Que el tiempo de producción en máquina 2 se distribuye normal. También comprobamos el supuesto de normalidad en el segundo grupo. Entonces, por tanto, el tiempo de producción, ¿cierto? El tiempo de producción en máquina 2 se distribuye normal. Estamos bien con el primer supuesto de la normalidad, ¿cierto? Luego ahora debemos verificar la homocedasticidad, o sea, verificar si las varianzas poblacionales, ¿cierto?, de los tiempos de producción de las máquinas son, ¿cierto?, iguales, son homogéneas. Entonces, por tanto, nos vamos a verificar el siguiente supuesto. Entonces vamos a anotar acá el supuesto de la homocedasticidad. Aquí recién todavía vamos en el paso 4. De la homocedasticidad. ¿Qué es lo que nos dice el supuesto de la homocedasticidad, chiquillos? Que debemos plantear H0 versus H1. Entonces, recordar que ¿cierto? La hipótesis de interés en los supuestos es H0. Aquí también la seguimos manteniendo en la homocedasticidad porque ese es un supuesto que se debe cumplir. Entonces acá las varianzas, ¿cierto? La escribimos con la varianza poblacional, que es sigma al cuadrado de la máquina 1 debe ser igual, ¿cierto?, a la varianza poblacional de los tiempos de producción de la máquina 2 versus H1, que la varianza poblacional de los tiempos de producción de la máquina 1 es diferente, ¿cierto?, a la varianza poblacional
de los tiempos de producción de la máquina 2. ¿Qué es lo que nos lleva? Este es el supuesto de la homoscedasticidad. El primero. Deben ser iguales las varianzas, o sea, deben tener la misma, ¿cierto?, desviación estándar en común. Pero eso se debe verificar, ¿cierto?, a través de las varianzas poblacionales. Y si se cumple ello, es que existe heterocedasticidad. Entonces ese supuesto a mí no me interesa. Me interesa que sea homocedástico, ¿cierto? Que se cumpla la homocedasticidad, que las varianzas poblacionales en ambos grupos sean iguales. Entonces, ¿qué test estadístico es el que nos ayuda a verificar la homocedasticidad? El test F de Leven. El test F de Leven. Entonces, el test F de Leven, vamos a encontrar el valor y vamos a encontrar también el valor P de Leven, ¿cierto? El valor P del test F de Leven. Entonces, ¿quién nos va a entregar esos resultados? El programa. Nos vamos, ¿cierto?, acá a calcularlo y nos vamos a estadísticos para encontrarlo, ¿cierto? Nos vamos a estadísticos, nos vamos a varianzas y nos vamos donde dice test de Leven. Test de Leven. Y ahí nos dice el factor, ¿cierto?, que es la máquina, es la variable cualitativa que tiene estos dos grupos, y la variable explicada, ¿cierto?, es la variable cuantitativa, que en este caso es el tiempo de producción. Ahí nos dice el test de Leven el centro, o sea, corresponde a la mediana o a la media. En este caso es la media, porque nosotros queremos verificar este test, ¿cierto?, un test homocedástico. Entonces, por tanto, ese test necesita trabajar con el centro que es la media, porque es un test paramétrico, ¿ya? Entonces ahí cambiamos y estamos trabajando en sí nosotros verificando todo esto para trabajar con los promedios, con la media poblacional, ¿ya? Estamos viendo en el paso 1 que las medias sean estadísticamente diferentes. Entonces nuestro trabajo en sí se basa, ¿cierto?, en la media. Entonces, por tanto, ahí colocamos aceptar. Y nos entrega el test de Leven, ¿cierto? Acá en los resultados, ¿cierto? Test de Leven para la homogeneidad de varianzas, ¿cierto? Basándonos que el centro es la media. Entonces, por tanto, ahí nos entrega el valor del estadístico, ¿cierto? El valor del estadístico F de Leven y con un valor de 13,5, ¿ya? Un valor de 13,5. Entonces, ese valor, ¿cierto?, ahí nos entrega con los grados de libertad que tiene el estadístico, ¿cierto?, F de Leven, que es el valor, ¿cierto?, de los grupos. En sí son dos, ¿cierto? Se le quita uno y quedan con un grado de libertad en el grupo, ¿cierto? Es como K menos 1, ¿cierto? Y el K correspondería, ¿cierto?, a la cantidad de niveles que tiene el grupo, que en este caso son 2, K menos 1, que sería 2 menos 1, 1, y 6, ¿cierto?, es el valor, ¿cierto?, correspondiente al tamaño de muestra 1 más el tamaño de muestra 2 menos 2, ¿ya? Entonces, por tanto, ahí es 4, ¿cierto? Más 4, 8, y 8 menos 2 serían 6 grados de libertad. Entonces nos da un valor de 13,5 y nos entrega acá un valor P correspondiente al estadístico F de Leven, ¿cierto? 13,5 con estos grados de libertad. Pero el R la entrega inmediatamente, ¿cierto?, esa probabilidad calculada, el valor P. Entonces ahí ese estadístico 13,5 nosotros lo escribimos acá. 13,5 es el valor del estadístico F de Leven. Y el valor P calculado a través de este estadístico, ¿cierto?, basándose distribuido, ¿cierto?, con F de Leven con 1 y con 6 grados de libertad,
¿cierto? Basándose en ese resultado, el valor P del event nos dice que es igual a 0,0, donde dice acá P, ¿cierto? La probabilidad es el valor P acá, 0,0104. 0,0104. Esa es la probabilidad, ¿cierto?, observada bajo ese estadístico. 0,0104. Entonces, ahora basándonos en este valor P es pequeño, ¿cierto? Entonces ese valor P es menor a 0,05, menor al nivel de significancia. ¿Qué ocurre entonces ahí con esa decisión? ¿Qué debemos decidir, chiquillos, con ese valor P pequeño? Si es menor a 0,05, ¿cuál sería entonces nuestra decisión? ¿Se rechaza H0 o no se rechaza H0? Díganlo, no importa que se equivoquen. Con ese valor P pequeño, 0,0104, es menor a 0,05. Por Se tanto, rechaza. se rechaza, ¿cierto? Aquí se nos cayó el supuesto. Aquí se nos cayó el supuesto. Entonces acá, ¿cierto? Se rechaza a H0. Entonces, por tanto, al rechazar, estamos diciendo que no se cumple el supuesto de la homocedasticidad. Entonces, por tanto, decimos que son heterocedásticos, o sea, las varianzas, ¿cierto?, no son estadísticamente iguales. Entonces, acá, ¿cierto?, no se cumple. Por tanto, las varianzas, ¿cierto?, las varianzas no son estadísticamente iguales, no son estadísticamente iguales, por lo que no se cumple, el supuesto de homocedasticidad. No se cumple el supuesto de homocedasticidad. Entonces, si no se cumple este supuesto, ¿cierto?, nosotros debemos replantear la hipótesis de interés. Se nos cayó. Entonces, por tanto, ¿cierto?, si no se cumple el supuesto de homocedasticidad, vamos a anotarlo, ¿cierto?, no se puede utilizar por tanto, ¿cierto? Aquí ya respondimos el paso 4. Por tanto, no se puede utilizar el test estadístico T de Student, el test T de Student para muestras independientes. Se nos cayó el supuesto de la homocedasticidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Replantear la hipótesis. Entonces, en el primer paso debemos retroceder ahora al primer paso. Y el primer paso, ¿qué nos dice el primer paso? El primer paso nos dice que nosotros tenemos la media. O sea, el test de Student responde para este planteamiento de hipótesis, chiquillos. Responde para ese planteamiento de hipótesis. Para la media poblacional. Entonces, nosotros ahora debemos responder con un test no paramétrico. Entonces, se debe replantear la hipótesis de interés, ¿cierto?, ahora a trabajar con la mediana. No podemos trabajar con la media, sino que ahora se debe replantear, ¿cierto?, manteniendo la misma dirección bilateral, pero ahora nosotros queremos probar que la mediana
de los tiempos de producción de la máquina 1 es estadísticamente diferente a la mediana de los tiempos de producción de la máquina 2. Entonces nos vamos a replantear la hipótesis de interés. Entonces, por tanto, respondimos ahí que no se puede ocupar el test de student. Entonces, por tanto, acá, ¿cierto? Se va a replantear. Por tanto, se replanteará la hipótesis de interés, que es, ¿cierto?, que es la siguiente. Entonces, H0 ahora, ¿cierto?, ya no va a ser la media, sino que va a ser la mediana de los tiempos de producción de la máquina 1 es igual a la mediana de los tiempos de producción de la máquina 2. Queremos ver, ¿cierto?, nuestra hipótesis de interés en la investigación es que la mediana, ¿cierto?, de los tiempos de producción de la máquina 1 es ahora estadísticamente diferente a la mediana de los tiempos de producción de la máquina 2. ¿Por qué se hizo este replanteamiento? Para terminar el ejercicio, ¿cierto? Nos están preguntando si existe diferencia entre los grupos. Entonces, por tanto, si se nos cae el supuesto, debemos nosotros terminarlo ahora con un test no paramétrico. Entonces se debe replantear esta hipótesis de interés ahora con respecto a la mediana, ¿ya? Entonces, por tanto, la mediana trabaja con el test no paramétrico, con el test de Wilcoxon. Entonces vamos nosotros a irnos acá al R. ¿Y dónde encontramos este test, cierto, de Wilcoxon? Nos vamos a estadísticos, nos vamos a test no paramétricos y nos vamos donde dice test de Wilcoxon para 2 muestras. Test de Wilcoxon para 2 muestras. Entonces ahí el grupo sigue siendo la máquina, la variable explicada sigue siendo el tiempo, pero ahora este test trabaja bajo el rango, bajo rangos, y los rangos, ¿cierto?, trabajan con la mediana. Entonces, por tanto, ahí en opciones, cuando nosotros marcamos opciones, aparece ahí la diferencia. El promedio, ¿cierto? Perdón, la mediana de la máquina 1, ¿cierto?, menos la mediana de la máquina 2. Entonces, acá en la hipótesis alternativa nos da estas 3 opciones. Bilateral indica que es diferente, que cuando nosotros planteamos si existen diferencias significativas. Acá nos dice menor a 0, o sea, cuando nosotros estamos viendo si el grupo 1 es estadísticamente menor al grupo 2. Y mayor a 0 indica si nosotros queremos probar si el tiempo, o sea, si el grupo 1, ¿cierto?, es mayor al grupo 2. Entonces, por tanto, en este caso, de este ejemplo, es bilateral. Estamos queriendo probar si las medianas son estadísticamente diferentes de acuerdo a la pregunta que nos hicieron, ¿cierto?, en el ejemplo. Entonces, por tanto, ahí marcamos bilateral y en el tipo de prueba lo marcamos, ¿cierto?, por defecto, que nos entregue el test de Wilcoxon por defecto. Ahí le colocamos aceptar, y nos entrega acá en la salida, en los resultados, acá, ¿cierto?, el estadístico correspondiente de Wilcoxon y nos entrega el valor P. Entonces, por tanto, el valor del estadístico de Wilcoxon trabaja para la mediana. Entonces, acá vamos a colocarle, ¿cierto?, el test de Wilcoxon. Esto es como que estamos haciendo el paso 5 de nuestra prueba de hipótesis. Encontramos el test que nos va a responder nuestra investigación, que es un test no paramétrico, ya que no se cumplió
el supuesto, ¿cierto?, de homocedasticidad. Entonces el test de Wilcoxon nos da un valor de 6. El test estadístico nos da un valor de 6. Y el valor P, ¿cierto?, calculado a través del test de Wilcoxon, el valor P calculado a través del test de Wilcoxon, nos entrega un valor P de, vamos a revisarlo inmediatamente, a ver cuánto nos da el valor P. Y ahí dice P valor, ¿cierto?, del estadístico, y nos dice que es 0,6612. 0,6612. Nos vamos acá, ¿cierto? 0,6612. Entonces, con ese valor P, ¿cierto? Con ese valor P, 0,6612, es un valor P, ¿cierto?, grande, mayor, ¿cierto?, a 0,05. Entonces, por tanto, ¿qué decisión? El paso 6. ¿Qué decisión se debe tomar entonces en el paso 6 de estos pasos, ¿cierto? En el paso 6 nos dice que debemos tomar una decisión. Entonces, con ese valor P, si es mayor a 0,05, entonces nuestra hipótesis de interés, ¿cierto?, no se rechaza a H0, ¿cierto? No se rechaza a H0, ya que valor P es igual a 0,6612, 0,6612, y eso es mayor, ¿cierto?, a 0,05, mayor a 0,05. Por tanto, la conclusión, el paso 8 del ejercicio, ¿qué se debería concluir en la conclusión? Con un 5% de significancia. El último paso, ¿cierto?, con un 5% de significancia. Se concluye que nos dice la hipótesis de interés, que estamos probando en la hipótesis de interés, que la mediana, ¿cierto?, de los tiempos de producción en sí, ¿cierto?, no es estadísticamente diferente. O sea, no existe evidencia estadística para concluir que la mediana, ¿cierto?, que no existe evidencia estadística, no existe suficiente evidencia estadística para decir que la mediana del tiempo de producción, de máquina 1 es estadísticamente diferente a la mediana, ¿cierto? Es estadísticamente diferente a la mediana del tiempo de producción, de la máquina 2. Entonces, por tanto, ahí recién, ¿cierto?, nosotros ya terminamos con el paso 8,
que nosotros queremos ahí concluir. Dice, puede asegurar, ¿cierto?, que los tiempos medios difieren entre las dos máquinas. Entonces nosotros podemos asegurar, ¿cierto?, con los tiempos medios en el caso de que se cumplan los supuestos. Entonces acá terminamos, ¿cierto?, en sí, concluyendo que no existe suficiente evidencia estadística para concluir, ¿cierto?, que la mediana de los tiempos difieren entre las dos máquinas, con un 5% de significancia. Entonces ahí fuimos desarrollando, ¿cierto?, todos esos pasos para poder, ¿cierto?, ya concluir el ejercicio. Entonces el ejemplo 2, ¿cierto?, el ejemplo 2 también se realiza de la misma forma. Dice, la dirección de un establecimiento desea saber si la grasa que es absorbida, ¿cuánto tiempo llevamos? No nos vamos a pasar de los... No nos vayamos a pasar, estamos en el límite. Estamos en el límite. Vamos a dejar planteada la hipótesis del ejemplo 2. Ustedes sigan desarrollándolo con el ejemplo que hicimos en el 1, ¿ya? Y me van preguntando a través del chat las dudas, ¿ya? Entonces acá dice, la dirección de un establecimiento desea saber si la grasa que es absorbida por roscas fritas que dan las manipuladoras en su establecimiento difiere entre dos tipos de aceites, animal y vegetal. Para ello, se frieron 12 roscas en los dos tipos de aceites de interés. Determine si las diferencias de absorción observadas entre los dos tipos de aceite son estadísticamente significativas. Informe su conclusión a la dirección del establecimiento con un 1% de significancia. Entonces ahí, ¿cierto?, trabajamos, nos están pidiendo efectivamente, inmediatamente nosotros cuando planteamos nuestra hipótesis, ¿cierto?, lo hacemos en base a la media, en base a la media. Si después tenemos que replantearla, la replanteamos. Pero lo primero, ¿cierto?, en el paso 1, uno inmediatamente dice, ya, vamos a trabajar con la media, porque lo primero que vamos a verificar y a trabajar es con el estadístico T de student, ¿ya? Entonces, nosotros acá vemos, ¿cierto?, que nos están preguntando si las diferencias de absorción observadas entre los dos tipos de aceite son estadísticamente significativas. ¿Cuál sería acá la variable cuantitativa? ¿Cuál ustedes identifican como variable cuantitativa? ¿Y cuál sería la variable cualitativa que tiene dos grupos? ¿Qué es lo que se quiere comparar, ¿cierto? ¿Cuál sería la variable cuantitativa? ¿Cuál sería la variable cuantitativa? No importa que se equivoquen. La variable cuantitativa, ¿cierto?, es, acá nosotros vemos que es la absorción, ¿cierto?, entre los dos tipos de aceite. Y la variable cualitativa que tiene dos grupos sería el tipo de aceite. El tipo de aceite, que es el tipo animal, ¿cierto?, y de tipo vegetal. Entonces, para ese establecimiento nosotros debemos dar una conclusión. Si efectivamente, ¿cierto?, la grasa que es absorbida por estas roscas fritas que dan las manipuladoras en ese establecimiento, ¿cierto?, educacional, difiere entre dos tipos de aceite. Entonces, para ello, ¿cierto?, aquí aparecen, ¿cierto?, los datos, la absorción de las 12 roscas con aceite vegetal y aparecen las 12 roscas con aceite, ¿cierto?, perdón, animales primero, y aparecen después, ¿cierto?, las 12 roscas freídas con aceite vegetal y aparece, ¿cierto?, la absorción en cada una de las roscas. Entonces, eso es lo que aparece en la base del ejemplo 2. Cuando aparece en la plataforma LMS, cuando yo les dejé, aparece, ¿cierto?, la base correspondiente de la misma forma como ingresamos el ejemplo 1. En la primera columna se muestra la absorción y en la segunda columna se muestra el tipo de aceite.
animal, ¿cierto? Y vegetal. Entonces, por tanto, vamos a plantear la hipótesis. Entonces, al plantear la hipótesis de interés, aquí correspondería, ¿cierto? ¿Qué nos están preguntando? ¿Diferencias significativas? ¿Nos están preguntando si es la absorción en algún tipo de aceite es mayor o menor que el otro? ¿Qué me están preguntando? ¿Diferencia? ¿O si la absorción en algún tipo de aceite es mayor a otro o menor que otro? ¿Qué nos dice ahí? ¿Qué tenemos que plantear nosotros en La, nuestra... pregunta por la diferencia. Exacto. Entonces, ¿qué debemos nosotros plantear, dejar planteado en el ejemplo 2? Decimos que H0, ¿cierto? Y vamos a colocar H1. Entonces nosotros queremos ver las medias, ¿cierto? La media de la absorción, ¿cierto? En el aceite animal, le vamos a colocar ahí, es estadísticamente diferente a la media de la absorción del aceite vegetal. H0, ¿cierto? Lo contrario a H1, que la media de la absorción del aceite animal es igual a la media de la absorción del aceite vegetal. Ese sería el paso 1. El paso 2 sería el nivel de significancia. ¿Con cuánto nivel de significancia nos piden concluir? Con un 1%, creo. Un 1%. Entonces ahí, ¿cierto? El nivel de significancia es 0,01. Ese es el nivel de significancia, o bien, ¿cierto? Un 1% de significancia, que es lo mismo. Un 1% de significancia. Entonces ahí ustedes después tienen que encontrar acá, encuentren los datos, ¿cierto? Y encuentren, ¿cierto? Verifiquen los supuestos para ver qué test estadístico vamos a ocupar. ¿Un test paramétrico, el test TDStudent, o vamos a ocupar el test, ¿cierto? De no paramétrico, de Wilcox, para 2 muestras? Entonces acá ustedes trabajenlo en este rato, en el chat. Ya por Teams quedamos hasta acá y lo vamos a terminar el martes. El martes próximo vamos a terminar, ¿cierto? Este ejercicio. Vayan practicándolo, ¿cierto? Vayan verificando del 2 y el 3 también. Vayan practicándolo si se cumple, ¿cierto? Algún supuesto, si se cumplen los supuestos. Y lo vamos a terminar el martes y ahí ustedes lo comprueban si lo que ustedes fueron realizando, si lo que ustedes fueron entendiendo está correcto. Entonces ahí ustedes ven, ¿cierto? Si en algo se equivocaron, lo corroboramos el martes, ¿cierto? Ahí cuando nosotros lo desarrollemos. Cualquier duda de lo que vayan teniendo, ustedes me la hacen a través del chat, en el trabajo autónomo que van a tener hasta las 16:35. ¿Ya? Profe, Sí. ¿me podría mostrar la diapositiva de la conclusión del ejercicio 1? Que me faltó Ya, anotar algo. por supuesto, te la muestro al tiro. Ahí. Ya, profe, gracias. Sigue en la otra hoja. Ahí terminó. Ahí. Ahí Ah, termina. ya. Sí, que me faltó espacio. Entonces ahí seguí en la otra diapositiva de la pizarra. Ya, profe. Ya. Yo ahora igual les voy a descargar el video y se los voy a dejar el link en la plataforma LMS virtual, ¿ya? Entonces para que vayan viendo la pizarra también, lo que fuimos haciendo paso a paso. Vayan haciendo el 2 y el 3, ¿ya? Más o menos, por lo menos que lleguen, lo que me interesa es que no se les olvide que lleguen por lo menos a verificar los supuestos, que hasta el paso 4 es bastante largo. Entonces vayan entendiendo, vayan analizando, vayan digiriendo, ¿cierto? Entendiendo cuándo se ocupa el test de Student y cuándo vamos a ocupar el test de Wilcox. ¿Ya? Cualquier duda que vayan teniendo, ustedes me la hacen a través del chat. Ojalá que a través del mismo equipo. No me hagan así como consultas individuales para que
algunos alumnos que a lo mejor no se atreven a preguntar y tienen la misma duda que les pueda surgir a ustedes, también la vayan viendo la respuesta que yo voy dando, ¿ya? Entonces vayan preguntando a través del mismo equipo, a través del chat del mismo equipo, vayan haciendo las consultas mejor. Entonces, recuerden, ninguna consulta es menos válida que otra. Todas las consultas son válidas. Cualquier duda, la más mínima que ustedes tengan, ustedes me la hacen llegar. Cuídense, chiquillos. Ya nos estamos viendo el lunes para la prueba, ¿cierto? 1 de la materia prueba de hipótesis para una población. Y ya el martes seguimos retomando esta parte, ¿cierto? Extensa que nos queda ver. Profe, una Sí, consulta. ¿La prueba del lunes va a ser así como la de la otra vez por LMS? ¿O va a subir la prueba y sí. después tenemos que enviársela? Subirla y enviarla con desarrollo. Ah, ya. Ya. Sí, yo voy a subir la prueba y en un Word, bajo ese mismo Word, ustedes hacen el desarrollo en el cuaderno, ¿cierto? Obviamente, más rápido, van haciéndolo el desarrollo, le van tomando fotos y me lo van colocando en el mismo Word, bajo el mismo Word de la prueba, van pegando los pantallazos. Porque Ah, cuando ya. me, Ah, sí, ya no se cuando me la, escanea como sí, la otra vez. sí, porque cuando se escanea, tengo problemas para revisarla. En el escáner a veces no me toma, con la tableta digital no me toma para revisársela en la misma prueba. Entonces así yo se las reviso en el mismo, yo después lo convierto a PDF. Entonces lo convierto a mi PDF que tiene la U, porque a veces con el escáner no me quiere abrir, o a veces me lo convierten a PDF bajo otro formato que la U no me tiene el PDF el mismo, y no me lo abre, me lo toma como virus. Entonces, mejor mándenmela en el mismo archivo de la prueba de Word, con los pantallazos, no me lo escaneen, sino que vayan tomándole pantallazo y lo van anexando a cada Word, los pantallazos que ustedes vayan haciendo del desarrollo. Eso vayan haciendo. Ah, ya. Sí, Ya, profe. y sí, a ellos les voy a dar un poco más de tiempo, ¿cierto? Para que ese proceso que es un poco más largo, más largo que el escáner. Entonces ahí ustedes van a tener un poco más de tiempo, les voy a dar para que vayan colocando los pantallazos y me mandan un solo archivo de Word, porque a veces no me quiere tomar la tableta, no me quiere tomar para revisárselo. Entonces así yo lo convierto acá, todos los Word que me manden, yo los convierto en mi PDF. Entonces así no tengo problemas para revisarlos después. Entonces así después no lo estoy molestando a ustedes. Un ejemplo, Sebastián, mándame de nuevo el archivo que no me abre. Entonces el Sebastián ahí volviendo a mandármelo, ¿cierto? Estoy molestando a cada uno porque el PDF que tengo yo, que el que tiene la U, no me toma con el que tienen ustedes. Entonces no me lo reconoce, no me lo quiere abrir y es un caos. Entonces prefiero mejor que me lo manden en Word y yo lo convierto. Profe, cuando se refiere ¿Eh? a pantallazo, son fotos, ¿cierto? Sí, son Ah, fotos. ya. Ah, ya, Sí, ya. sí, ustedes le toman foto con su celular, ¿cierto? Lo van pegando en el desarrollo de las respuestas. Entonces, sí, no tienen que tampoco estar escribiendo la fórmula en Word, no. Sino que colocando el desarrollo manuscrito que ustedes van haciendo. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Nos vemos entonces el próximo lunes. Ya que les vaya muy bien y nos vemos después el martes para continuar, retomar el ejercicio el ejercicio 2, ¿cierto? Y 3 para poder, ¿cierto? Que terminemos ya con la comparación de medias para dos grupos. Cuídense mucho, chiquillos. Nos vemos. Chao.